Yo me hubiera ido así como a,
Ahora, pero
Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno que ya hay algunos conectándose, algunos poquitos, ¿verdad? Ya, pero estamos listos para iniciar porque hoy queremos dar continuidad a la charla que estamos hablando sobre prevención de suicidio en nuestras nuevas generaciones. La semana pasada nuestra invitada Rebeca nos abordó bastante el tema sobre algunos síntomas, algunos rasgos que nosotros podemos ver en los chicos y cómo algunos también factores de riesgo que pueden estarse presentando. Si usted no estuvo presente la semana pasada, puede ponerse al día con el enlace de la grabación en YouTube también, porque es muy interesante, también para que la tengan presente y puedan seguir pues trabajando en el tema, ya que la charla fue muy amplia y hay muchos detalles que se nos compartieron ese día. Hoy no queremos retrasar el tiempo porque sabemos que estamos aquí cada uno bien ocupados, pero aún así conectados en este tema de gran importancia y me gustaría poderle dar la bienvenida a Rebeca también para que ella pueda empezar su charla y nos comparta un poco más. Recuerden que hoy al final vamos a tener un espacio de preguntas, entonces usted puede irlas poniendo por ahí y Rebeca va a ir contestando algunas mientras da la charla, pero al final pues vamos a abordar algunas preguntas generales, sin embargo no podemos abordar casos específicos o en concreto tal vez, pero vamos a tratar de que usted salga con las herramientas necesarias. Entonces, Rebeca, bienvenida a nuestra charla. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Realmente es nuevamente un privilegio y un gozo poder compartir con ustedes y como ya se decía, pues la vez pasada hablamos de síntomas, de factores, de cosas más generales y hoy les quiero compartir sobre cómo poder ayudar por un lado a los adolescentes, a los niños y también vamos después a hablar un poquito de, y espero que no haya todavía habido esos casos y que no los haya, pero qué hacer cuando ha habido un caso de suicidio, cómo manejar también esa situación, porque muchas veces hacemos muchos errores en ese momento y la embarramos mucho. Entonces, no sé si me pueden permitir compartir la pantalla. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, hoy vamos... Perdón. Listo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo poder ayudar, porque eso es finalmente muy clave. Lo de la semana pasada, obvio, no, necesitamos saberlo, no lo olviden, que eso también es muy, como que lo uno se construye sobre lo otro. Y pues quiero empezar, yo sé, ustedes son más hacia los niños y yo ahorita voy a abordar ese tema, pero mucho de lo que vamos a hablar con los jóvenes pues hay algunas de esas cosas que ustedes también pueden rescatar para los niños, pero creo que aunque se está presentando con los niños, una tal vez más fuerte es con los jóvenes, entonces también quiero hablar de eso con ustedes, y es cómo ayudar a un joven con pensamientos suicidas. Y lo primero que nosotros debemos hacer, y esto ya les mencionaba la vez pasada, es que nosotros debemos hablar de este tema con los jóvenes. Yo creo que en sus grupos de jóvenes, no tanto en escuela dominical, que con los niños pequeños, pero sí ya con los preadolescentes y adolescentes, es bueno hasta tener una enseñanza de este tema, de poder traer esto a colación, porque digamos en el mundo ellos están enfrentando estos temas, están escuchando de eso, y a veces nosotros en la iglesia creemos que si no mencionamos el tema no se les ocurre, pero al contrario, pues si nosotros habláramos del tema y les pudiéramos contestar sus preguntas desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva más íntegra y que realmente les pueda ayudar. Una de las formas que se puede hablar de esto, pues obviamente se puede dar simplemente una charla, decir hoy vamos a hablar de esto, pero estas preguntas que yo aquí tengo pueden ser también detonantes de una buena conversación, de un buen debate
de un conocer a nuestros jóvenes, es especialmente con tal vez personas que ya estamos viendo como que, uy, este tiene como tendencia a esto, es preguntarle, ¿en algún momento piensas en herirte a ti mismo? Y la persona te va a contestar sí o no, y según eso, pues tú vas a responder y avanzar, pero también, ¿alguna vez te sientes tan mal que tienes pensamientos de morir? La otra pregunta es, ¿en algún momento deseas poder simplemente desaparecer? ¿O alguna vez has deseado poder irte a dormir y nunca despertar? ¿Tienes pesadillas sobre morir? Y otras similares, como ya si ves que es más serio preguntar, bueno, lo que les decía hace 8 días de, bueno, ¿has pensado en el cómo? Y como que esto puede llevar a hablar del tema. Tal vez si la persona no tiene intención, te va a contestar y te va a decir no, nada que ver. Y tú ya sabes y puedes quedarte tranquilo, pero si algo, pues ya sabes qué es. Esto también, ¿qué hace? Normaliza la situación, le quita el misterio, porque recordemos que todo lo que es misterioso se vuelve atrayente, y cuando ya nosotros hablamos de eso como si fuera ¿qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? Pues eso ya no es tan atractivo, pero también abre la puerta para que el joven pueda hablar de esto, sea en esa misma reunión, en esa conversación, o después contigo a solas, porque dice, oye, yo sí tengo esto, yo sí quiero hablar de esto. ¿Qué más tienen que ustedes hacer? Y esto es con niño, con adolescente y con el que sea. No entres en pánico o reacciones exageradamente si finalmente el joven sí te dice que tiene un problema con eso. Hay que permanecer en calma, hay que morderse la lengua, pero como que ante el chico, no hacerlo, porque eso simplemente va a exacerbar la situación y le va a hacer pensar, ay, sí, esto es una solución, esto es algo terrible, y como que hasta le incita a hacerlo. También muy clave, y yo creo que esto para muchos temas es hoy en día muy necesario, es proveer esas referencias de esperanza, es darle otras opciones o soluciones a las situaciones que están viviendo, explorar alternativas y recursos, porque la tendencia es porque alguien llega a tener pensamientos suicidas, es porque se siente en una situación complicada, se siente desesperanzado, tal vez está pasando por una crisis. Y si tú como líder, como padre, como pastor, como amigo, le puedes dar otras opciones o soluciones, eso le va a ayudar a ver que hay otras alternativas, que hay algo más que simplemente quitarse la vida. Y que a veces por estar en la crisis, por estar metido en ese hueco, ese joven o ese niño no lo ve y necesita que alguien externo le pueda ayudar en eso. También muy, muy importante es estar presente y permanecer con ellos y respetar sus sentimientos y pensamientos. O sea, no es de decir, ay, no, es que esto es pecado, o como así que puedes estar pensando eso no, tú no deberías sentir esto, sino respetar ese sentimiento y ese pensamiento, y estar ahí al lado, verlos, ver su dolor, proveer el apoyo que ellos necesitan, y realmente decir, bueno, aquí estoy, no quiero que cometas suicidio, no alcanzo a entender todo lo que estás pensando, respeto tus sentimientos, tus pensamientos, pero aquí estoy, cuenta conmigo, miremos a ver qué podemos hacer para traer solución a esto de una manera más asertiva, de una manera que no sea tan definitiva, porque finalmente suicidarse es una solución definitiva que si logra el objetivo, pues no hay vuelta atrás. Igualmente y en nuestro mundo tan acelerado, y como Lali al comienzo decía, todos estamos ocupados y sacamos un tiempito, y a veces nosotros en todas nuestras ocupaciones olvidamos de tomar también ese tiempo para compartir con esa persona y escuchar de verdad, y de realmente estar ahí. Tal vez
va a ser necesario, si tú realmente quieres ayudar a este tipo de personas, a estos jóvenes y niños, a que tú tengas que dejar de lado cosas que tú quisieras hacer. Y de sacrificar tal vez tu tiempo libre y tal vez ciertas cosas para estar con esa persona y realmente escucharla y escucharla. Porque también tenemos la tendencia a que ellos empiezan a expresar ese tipo de pensamientos y nosotros ya les queremos dar una solución antes de haberlos escuchado de verdad y antes de realmente entender ese dolor. Y no debemos realmente no ridiculizar lo que están sintiendo, es escucharlos de verdad, porque gracias a ese escuchar uno se puede desahogar. Va a darse cuenta que hay alguien que le escucha, va a sentir que hay alguien que trata de entenderlos. Y también a veces uno mismo haciendo esa catarsis de hablar las cosas en voz alta dice, oye, hay otra solución. Y además a ti te va a proveer después el panorama completo para ya poder ver, tal vez este es el asunto y esta es la posible solución. O simplemente poder hacer las preguntas adecuadas para que él mismo o ella misma llegue a las alternativas y a las soluciones, que siempre es la mejor opción que la misma persona pueda descubrir qué opciones tiene. También es muy clave que ustedes en ese caso estabilicen la situación. Es enfatizar que la naturaleza temporal de su problema, es decir, esto es una crisis, esto es algo momentáneo, hacerles ver que esa crisis va a pasar, que ellos se van a dar cuenta que no vale la pena haber tomado ese paso y no vivir lo que vendrá. Pues obviamente de una manera muy sabia, empática, después de haberlos escuchado, mostrarles que realmente este problema que ellos están enfrentando, como bien dice la Biblia, son tribulaciones pasajeras y hay algo más allá y que ellos puedan ver eso, puedan darse cuenta, oye, sí, tal vez es una crisis de mi juventud o digamos el día de mañana yo ya no voy a vivir con mis papás, entonces qué triste sería que yo no pueda vivir no sé, siempre ha deseado viajar por el mundo y mostrarle, oye, si tú te suicidas, no vas a poder hacer eso, o no vas a poder lograr ese sueño que me compartiste hace un tiempo que querías lograr. Entonces mostrar eso estabiliza la situación, le ayuda como a calmarse, a sentar cabeza. Otra forma es también respetar y usar el temor al cómo morirán, quién los encontrará o no, para evitar que tomen este paso. ¿Qué quiero decir con eso? Obviamente tienes que respetar eso, pero tú lo puedes decir, puedes usarlo para hacerlo, digamos, oye, porque ellos pueden, tú en tu conversación, ellos dicen, ay, no, pero que mi mamá no me encuentre, sino que sea otra persona que me encuentre, porque si mi mamá me encuentra, entonces no, ella va a entrar en crisis y ella se va a morir. Y es como que usar eso de una manera muy inteligente, decir, ¿y qué si tu mamá te encuentra? O digamos con el cómo morirán, imagínate tú ahí, te tomaste las pastillas y lentamente empiezas a sentir que se te van las luces y se te vienen, no sé, sí, como que ser un poquito dramático en eso, pero como que en ese sentido usar eso para como que ellos se den cuenta, oye, uy, yo no me había fijado de todo lo que podría implicar. Y decir, sí, imagínate que te encontrara tu hermanita. ¿Cómo sería eso? Y como que eso puede llevar, especialmente a los jóvenes, eso no lo hagan con los niños, eso es con los jóvenes, que ellos tienen como en su forma de pensar, eso es una forma muy buena de poder ayudarles a evitar eso. Clave, clave, clave. Manténganse, por favor, a ustedes mismos seguros, porque las personas suicidas no son racionales. Y si, por ejemplo, ustedes ya llegan al punto de que no solamente tienen los pensamientos, sino está ahí con el cuchillo a punto de matarse o con la pistola, lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a ustedes en seguridad
porque esa persona no va a ser racional y en medio de todo esto puede reaccionar matándote a ti, porque no está pensando racionalmente. Entonces también manténganse seguros. Quitar todo acceso a armas letales. Quiero también decir con esto, tengan en cuenta las leyes que hay en su país, porque si ustedes tienen que reportarlo y tienen que mandarlos a la emergencia, tienen que hacer eso. Eso es clave hacerlo. Y también no, si ustedes no tienen esta capacitación, les provee cierta información y les provee cierta capacitación, pero no los hace expertos antisuicidas. Entonces ustedes no asuman cosas y traten de hacer intervenciones para las cuales ustedes no están capacitados, porque eso no es bueno ni para ustedes ni para las personas. Entonces, aquí van unas sugerencias, van algunas cosas, pero también sean sabios de saber cuándo remitir, cuándo llevarlos a la emergencia o cuándo llevarlos donde un psicólogo, un psiquiatra que les pueda ayudar realmente si eso es necesario. Nosotros hacemos como damos los primeros auxilios, pero si nosotros no tenemos esa capacitación para hacer la cirugía, es muy irresponsable tratar de hacer una cirugía a una persona donde nosotros no sabemos cómo hacerlo, porque puede traer más daño que bien. También es necesario poder involucrar a la familia y a los amigos en el proceso para ustedes que son líderes, porque obviamente ellos tienen que saber, ellos también pueden ser factores protectores, pueden ser personas que cuando tú no estás pueden tener un ojo encima de estos chicos, también puede que ellos mismos sean los que están ayudando a que el problema empeore o que pueden ser entonces la solución en medio de todo esto. Como ya les decía, en todo caso hay que reportar y llevar a servicios médicos si es algo serio. O sea, si solamente es que ya está empezando, pues todavía no hay que hacerlo, pero sí hay que estar muy pilas. Y sí, por favor, informen a los padres de esto, porque los padres tienen que estar conscientes de eso para que ellos puedan hacer la prevención, el cuidado desde la casa y puedan estar ahí como muy pendientes del asunto. Antes de entrar en qué hacer en cuanto a niños, les quiero decir qué no hacer, porque eso también es muy importante. Ya vimos cómo ayudar y qué hacer, pero hay ciertas cosas que ustedes deben evitar a toda costa. Primero, no entren en una situación de sermonear o argumentar, de hablarles de que Dios lo ve como pecado. Ese no es el momento. Llegará el momento donde uno puede hablarles de las cosas, pero ese no es el momento. Entonces no traten de pelear y argumentar con ellos. Es un momento de estabilizar la situación, de ayudarles, de darles otras alternativas. También no pasen por alto las señales. Si ustedes ven algo, aunque sea que después el chico le diga no, nada que ver, es mejor errar por ser demasiado cuidadoso que decir, ah, no, eso no es nada, y el día de mañana ustedes tienen ahí un caso de suicidio y dicen, yo me había dado cuenta y yo hice caso omiso. También no expresar un sentido de shock, porque eso no le va a ayudar al chico a ver qué, porque entonces va a decir, uy, sí, lo que está pasando es terrible. Si mi líder está en shock por lo que yo estoy diciendo, es terrible. Entonces, cuidado con eso. No ofrecer tampoco promesas vacías, que a veces tendemos a decir eso. Decimos, ay, tranquilo, que todo se va a solucionar, que tus papás se van a reconciliar, que tu novio te va a volver. No haga promesas vacías. Sea realista, sí, muéstrele la temporalidad del problema, pero no le prometa que las cosas van a ser, porque usted no sabe, usted no es Dios. Y de ahí el día de mañana el chico le va a decir, tú me prometiste que esto ibas a solucionarse y mire, yo todavía estoy sufriendo con esto. Y entonces no solamente sigue con pensamientos suicidas, sino de paso trata de
de matarte a ti o de hacer no sé qué, o te acusa de algo. Entonces no hagamos promesas vacías. Tampoco debatamos moralidad. No, que eso no es moral, que eso no le agrada a Dios, que no sé qué. Eso no es el momento. Nosotros hablamos la vez pasada que a veces hay situaciones médicas y de salud mental que simplemente llevan a la persona a que no piense claramente. Y eso es algo donde la moralidad ya no entra, eso es algo donde la química cerebral es la que está fallando y no tiene que ver con moralidad. Entonces no debatamos algo que en ese momento no tiene sentido debatir. También no debemos dejarlos solos o asumir que mejorarán, que como yo le pregunté y me dijo, y yo le dije, ay, sí, cualquier cosa me avisas. Si sigues con esto o esto se empeora, me avisas, por favor. No, no los dejen solos. Háganle un seguimiento muy cuidadoso, estén pendientes, no asuman que van a mejorar por sí mismos, sino realmente van a necesitar ayuda. Entonces, ayudarles respectivamente. Y también no se crea Dios y Jesús creyendo que usted es la única persona que puede ayudar. Busca apoyo, como ya les decía, de los papás, de los amigos, de otros líderes, de psicólogos, consejeros, del pastor, de los que sean, pero hagan una red de apoyo en pro de la salvación de la vida de este niño o joven. Creo que eso va a ser mucho más provechoso, eso va a ser de mucha más ayuda y realmente cada uno con sus dones, capacidades y también influencias diferentes sobre la vida de este chico van a poder ser de mayor ayuda y van a poder de esa forma realmente ayudarle a este chico. También, ahora sí, ¿cómo ayudar a los niños específicamente? Muchas de las cosas anteriores sirven para los niños, pero aquí hay algunas cosas que yo quiero enfatizar todavía con los niños. No son muchos puntos, ahorita como decíamos, hay momento para hacer preguntas, pero lo primero es trabajemos con los padres. En el caso de los niños, muchas veces los problemas vienen por disfunciones problemáticas en la familia o en su contexto cercano. Entonces, una que ustedes tienen como líderes de los niños es proveer talleres a los padres, mirar cómo están los padres, hacerle consejería a los padres, mirar las familias y trabajar con las familias y traer solución a las problemáticas de las familias. Es también hacerles a ellos conscientes de las problemáticas y de cómo ellos y su vida y cómo ellos manejan sus situaciones afectan a sus niños. Entonces, muy clave, trabajen con los padres en esta situación con los niños para que ellos puedan ver, oye, mi niño está viendo esto y esto le está afectando. También muy clave es, desde chiquitos enseñémosles propósito, identidad, su valor. Enseñamos esas cosas en la escuela dominical, que ellos realmente puedan ver que su vida tiene sentido. También enseñémosles que aunque haya problemas en la vida, y primero, enseñémosles a los niños que en la vida tendremos problemas, que en la vida vamos a sufrir, porque a veces nosotros como cristianos no enseñamos eso y entonces los niños, los jóvenes, los adultos, cuando enfrentan sufrimiento y enfrentan problemas, dicen, pero ¿dónde está Dios? Pero enseñarles por un lado que sí vamos a enfrentar problemas, pero también enseñarles a cómo manejar y enfrentar ese tipo de problemas, de sufrimiento, nuevamente temas de propósito, identidad, valor, de buenas relaciones. Todas esas enseñanzas son cosas preventivas, porque nuevamente, para el tema de la prevención del suicidio, como bien lo dice prevención, la prevención es mejor que ya tener un asunto donde ya tenemos que intervenir. Entonces, una forma de prevenir es empezar a enseñarles desde chiquitos. Si ustedes
siendo líderes de niños, tienen esa ventaja. Yo no sé qué, pues algunos atenderán a los más chiquitos, los otros a los medianos y los otros ya a los preadolescentes, pero ustedes tienen una gran influencia para ya sentar bases, aunque debería ser el hogar el que lo pone, pero también ustedes pueden sentar muy buenas bases para que estos chicos nunca lleguen a pensar en esos temas, porque ya tienen claro su propósito, su identidad, quién es Dios, que Él es el lugar a donde correr en problemas, todo eso. También sean sensibles a las señales de alarma. Nuevamente, si ustedes ven, este niño está cambiando de comportamiento, ya no habla tanto, me está haciendo un cambio, muy pendientes. Hablar del tema de acuerdo a su edad. Ustedes no van a hablar con un niño de 5 años como con un joven de 12, 13 años. Ustedes lo tienen que hacer mucho más general, más sencillo, no hay que hablar tantas cosas, porque esos niños todavía ni tienen, o sea, ellos tienen todavía un pensamiento muy inocente y no les metamos pensamientos que no son a la hora que no son. Muy clave relacionado a las señales de alarma es ver los cambios en la conducta. Un niño que antes jugaba mucho, un niño que era muy sociable, ahora se empieza a alejar, ya no quiere jugar. El tipo de juego que hace, seamos muy pendientes. No, ahora está jugando, antes jugaba que la familia y no sé qué, y ahora está jugando a que el uno se muere y el otro que el uno tiene problemas y se mata. Mirar eso, y también los dibujos. Los niños mucho expresan por el juego y por los dibujos. Entonces, mirar qué están dibujando los chicos, si está cambiando eso, se está volviendo muy oscuro, se está volviendo muy triste, y ahí uno puede ver un cambio y esos mismos se pueden usar para abordar el tema. Por ejemplo, si tú ves un dibujo que a ti te preocupa, le puedes decir, oye, veo que estás usando mucho negro. ¿Por qué estás usando mucho negro si yo veo que ahí tienes otros colores? O mira, yo estoy viendo que estás pintando a todos como con cara triste. Y como que el niño te va a contar en medio de eso la cuestión. Y lo mismo tú puedes hacer un juego. Nuevamente, ustedes no están capacitados para eso, pero como dándoles una idea, porque para eso hasta hay capacitaciones especiales, pero por medio del juego decir, ay, mira, este es fulano y yo veo que tú estás usando como, ¿qué le pasa a fulanito? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué está tan triste? ¿Y por qué? Y como que ahí el chico mismo en el juego te va a decir, y tú así puedes hablar del tema y meterle tal vez a otro muñeco que le habla a este chico que está tan desanimado. Oye, no estés tan desanimado, mira, no sé qué, no sé cuántas. Y esa es una forma de hablar con niños especialmente más pequeños. Nuevamente, como les decía, no hablar cosas que ellos que no son necesarias o que no entiendan. Todo tiene su tiempo, así como cuando uno, con un niño chiquito, hablar de sexo es una cosa, que con un adolescente uno, al niño chiquito simplemente le dice que somos hombres, somos mujer, somos hechos diferentes, le hablamos de las partes con su nombre como es, no se les dice, no sé cómo le dirán de manera popular en Costa Rica las diferentes partes, al pene y a la vejiga y todo eso, sino poder decir las cosas como son, porque finalmente es como decir ojo o decir mano, pero no hay que decirles muchas cosas más allá de lo necesario. Lo mismo es en cuanto al suicidio. También sean ustedes muy sensibles al entorno familiar, como yo ya les decía, y educativo, porque también hay que tener en cuenta, oye, ¿qué está pasando en ese ambiente? Por ejemplo, si ustedes ven que en su entorno hay casos de suicidio o que en su familia han habido suicidios
o hay ciertas problemáticas en su familia o en su colegio que ustedes ven, oye, estos pueden ser de riesgo, ustedes tienen que tener un cuidado especial de ese niño. ¿Qué muestra eso? Tanto que lo que yo les compartía con los jóvenes como con los chicos, es que nosotros no podemos ser líderes a la distancia. Nosotros tenemos que ser líderes cercanos a nuestros chicos. Y tal vez tú estás a cargo del liderazgo en una cierta zona y no solamente de una iglesia, o tu iglesia es grande y las personas que tú tienes o los niños que supuestamente están bajo tu cuidado son muchos, entonces porfa, delega a los niños de tal manera que realmente puedan recibir el seguimiento adecuado para que las personas que estén a cargo de ellos realmente puedan, a nuestros jóvenes y niños, realmente dedicarle el tiempo que necesitan, poder también observarlos, conocerlos lo suficiente para darse cuenta de cambios de conducta y también conocer sus entornos de tal manera que podamos ayudar. Nosotros no podemos ser líderes desde un púlpito y esperar que con eso vamos a prevenir este tipo de problemáticas y de caos, de situaciones. Entonces, por favor, tengan eso muy presente. La empatía es muy clave en este asunto. El ser sensible, pero también ser honesto, ser sincero, porque pues si ustedes se dan cuenta que esto va más allá de su capacidad, aún de capacitación o emocional, que ustedes ven esto me está cargando demasiado, pues también es ser lo suficientemente sincero y decir, a mí me preocupa tu situación, pero yo creo que fulano te puede ayudar mejor y pasar eso a la persona, pero que lo que más nos importa es la vida de los chicos y poder ayudarles de esa forma. Y voy a dejar las preguntas para el final, pero si ustedes ya tienen preguntas en este sentido de cómo ayudar a los niños y a los jóvenes, ténganlos ahí, ahorita los contestamos, pero espero que estos puntos en cuanto a prevención sean como algunos pautas, guías que les ayuden y los animen a mirar cómo poder implementar eso, cómo implementar una charla, cómo implementar ese cuidado, qué cosas tal vez hay que cambiar en el ministerio para que eso se pueda abordar. Por ejemplo, yo les mencionaba el incluir a las familias y a los padres. ¿Qué tanto se tiene que cambiar en nuestro ministerio infantil y juvenil para tener involucrados a los papás y poder atender a los papás para de esta forma ayudar a los chicos? Yo sé que es tal vez algo que parezca muy grande, muy desafiante, pero finalmente somos un equipo con ellos y nosotros debemos más bien ser un apoyo también para ellos, que ellos necesitan también de nuestro apoyo en ese sentido. También quiero decirles ahora cómo ayudar en caso de que hubo un suicidio. No sé si les ha pasado, pero puede que en algún momento pase que sí hay un suicidio y que de alguna forma puede ser un suicidio de un niño o un joven, o puede ser un suicidio de alguien cercano a ese niño o a ese joven. Y cómo manejar esa situación y cómo poder ayudar de una manera sabia, correcta y como Jesús quisiera que nosotros tratáramos de esas situaciones. Lo primero es que les quiero dejar claro que este es un tipo de duelo que es más complicado que otro tipo de duelo. No es igual pasar por un duelo de un familiar que se murió por COVID o por alguna otra situación que alguien por un suicidio, porque
siempre hay la culpabilidad. Entra la culpabilidad de que yo no me di cuenta, que si yo hubiera podido hacer algo. También existe la estigmatización por ese tipo de muerte. La tendencia es, uy, eso se suicidó, qué terrible, eso como así. Y si es entre cristianos, todavía peor el asunto. No, que ese es el pecado imperdonable, que eso no, ¿cómo así? ¿Cómo se pudo quitar eso? Entonces, eso es un duelo en sí muy complicado y la tendencia es que por esa misma estigmatización, los sobrevivientes suelen recibir menos apoyo y por ende un duelo mucho más complicado. Y yo anhelo y espero que ustedes con esta capacitación y con estos puntos que ahorita les voy a dar, ustedes, si algo así pasase, y ojalá nunca tengan que enfrentar este tipo de situación, pero que ustedes ahí tengan muy presentes de proveer aún más apoyo, comprensión y acompañamiento a los sobrevivientes del asunto. Ayudarles a ellos a manejar esa misma culpabilidad que ellos están enfrentando, a enfrentar esa estigmatización que ellos van a recibir de los sectores seculares y cristianos y de realmente estar ahí con ellos. Mucho más tiempo que tal vez ustedes estarían con una persona que perdió a un ser querido por una enfermedad, por un accidente o por alguna X o Y razón, porque realmente es un duelo mucho más complicado y seamos sensibles a eso y en dado caso nuevamente remitámoslos y animémoslos a buscar ayuda profesional para el manejo de ese duelo, porque ahí hay muchos asuntos que surgen en los sobrevivientes y ahí también nuevamente pongámosle que el que murió, el que suicidó fue el papá o que fue un tío. Muchas veces el papá que queda o los papás, si fue el hermano mayor y quedan los niños, en su duelo y en su dolor se olvidan de sus otros hijos. Y es ahí donde nosotros debemos proveerle cuidado, obviamente a los papás también, pero especialmente a esos chicos que tal vez no los dejan, o sea, están sufriendo y sus papás o sus seres más allegados están también en ese duelo y se olvidan de ellos, hasta tal vez reaccionan de unas maneras muy sobreprotectoras o muy duras con los niños que quedan. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta y seamos muy sensibles, ayudémoslos, estemos ahí al lado de ellos. Porque finalmente ayudar a los sobrevivientes es prevenir la posibilidad de un futuro suicidio. Yo les compartía hace 8 días que un factor de riesgo es haber tenido a alguien cercano que se suicidó, porque pues obviamente se ve toda esa reacción que hay, se ve lo que pasó, se ve tal vez el método y se ve que esa es una solución y puede llevar a eso. Y una forma entonces de prevenir que eso pase es ayudar a ellos, a ayudar al manejo de ellos, porque también pues obviamente un riesgo en general de un suicidio es un duelo complicado. Y si es un duelo complicado por suicidio, todavía peor. ¿Qué no ayuda? Es dar respuestas estándar, aún cristianas. Tipo, no fue tu culpa, pero sí, pues sí, no fue su culpa, pero a veces son preguntas muy estándares o no te preocupes, está en el cielo o ahora está mejor, no sé, o sea, hasta no demos respuestas estándares, a veces, la verdad, a veces es mejor callarse y simplemente escuchar a la persona y estar ahí. También no condenar al infierno al muerto. Tú puedes creer lo que tú quieras,
Yo ya les mencioné la vez pasada ese tema tan polémico y que en los círculos cristianos hay personas que creen que persona que se suicida, aunque sea cristiana, se fue al infierno, y hay personas que pues no, hay personas que, bueno, hay diferentes puntos de vista y yo no sé cuál sea tu opinión y yo no voy a discutir contigo, yo tengo mi opinión y yo creo que se las compartí la vez pasada y tú puedes decir, se va al infierno, bueno, lo respeto, aunque no lo comparta, aunque tú lo creas, no se lo digas a esa persona, o sea, no lo condenes porque eso es como que, mejor dicho, ya está sufriendo con que perdió al ser querido y de una manera tan terrible y todavía lo mandas al infierno, o sea, a la verdad, y si es tal vez una persona, y normalmente esto lleva a una crisis de fe, probablemente va a estar en su crisis de fe y tú mandas a su ser querido al infierno, pues ahí perdiste a la persona para el reino de Cristo. Y el que te va a mandar al infierno, no. Dios no te va a mandar al infierno, pero sí te va a pedir cuentas por hacer caer a una persona en su momento de debilidad. Tengamos eso en cuenta, o sea, no lo condenes al infierno, tú no eres Dios y tú no sabes lo que pasó en el último momento. Y tú no conoces el corazón del que murió, entonces tú tampoco puedes decir que se fue al infierno o no se fue al infierno. Entonces no digamos eso porque no sabemos. Tampoco debemos ignorar o evitarlos. A veces pasa de que como nosotros no sabemos cómo manejar el duelo por un suicidio y nosotros mismos nos sentimos como impotentes, entonces nosotros tratamos de evitar o ignorar a esa persona o en la situación que pasó y eso es un error. O sea, ellos necesitan un acompañamiento y decir, evitarlos e ignorarlos es como hacerles sentir, por un lado, que no son importantes, pero por otro lado, lo que decíamos al comienzo, esa estigmatización, como que ese sentir de que ustedes son un caso raro, ustedes no son normales y por eso hay que evitarlos, entonces eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Tampoco hay que negar lo que pasó, porque esa es la otra. En medio de todo eso, nosotros queremos nosotros como seres humanos y especialmente como cristianos, a veces queremos huirle a los problemas y a los sufrimientos. Entonces lo que hacemos es negar lo que pasó, creyendo que si yo niego lo que pasó, entonces nunca pasó. Y entonces se murió pues de no sé, se le dio pero no murió de suicidio. No, o sea, hay que decir, sí, se suicidó, es doloroso, no entendemos por qué probablemente, pero no negar que eso fue lo que pasó. Tampoco podemos presionarlos a superarlo. A veces queremos que ellos superen ese duelo rápidamente y, ay, sí, eso no. Recordemos, es un duelo más complicado y según el complique del duelo, el duelo va a durar más o menos. Entonces, este duelo en sí va a ser más demorado que un duelo normal. Y como lleva muchas capas, mucha culpabilidad, muchas preguntas, porque también genera, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo hubiera podido evitarlo? ¿Qué yo no hice? ¿Qué hice? Entonces decirle, ya supéralo, ya pasó un año desde que se suicidó tu no sé qué, ya supéralo. No, nosotros no podemos presionarlos, debemos acompañarlos, ayudarles a pasar por todas las etapas del duelo y poder decir, sí, es complicado, o sea, yo creo que nunca vamos a entender la situación plenamente porque no estábamos en la cabeza de tu ser querido. ¿Cómo vamos a entender? También evitemos, como ya se decía, relacionado con el condenar al infierno, esos juicios religiosos negativos. No, es que él no era un buen cristiano,
ese seguramente andaba como alejado de Dios y por eso. Si se puede decir, hay personas que son muy cristianas y terminan suicidándose, sea por situaciones de salud mental o porque llegan a un punto en la crisis donde en cierto sentido están cegados y no ven otra solución. Entonces no hagamos juicios religiosos negativos. Nuevamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Jesús nunca hizo ese tipo de juicios. ¿Quién soy yo para hacerlos? Entonces no hagamos eso. Y tampoco hagamos cualquier juicio. O sea, ni religiosos ni de otro tipo. ¿Sí? Nosotros, el ser humano es muy juzguetas y queremos buscar la cuestión y queremos, o sea, somos a veces terribles. Pero entonces no hagamos ese tipo de juicios. Tampoco debemos mantenerla en secreto, especialmente con los hijos o menores. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar muchas veces es, póngale, el papá se suicidó. Lo encontró Pepito Pérez y ellos tienen a un hijo de unos 6, 7 años y en vez de decirle al niño, tu papá se suicidó, se le dice, no, tu papá se murió en un accidente. Eso es mentirle, ¿sí? Eso es mentirle al niño, a los menores, o aún decirle, no decírselo a la gente, no, él se suicidó, sino, no, le pasó un accidente y pues se murió. O pasó un accidente y se disparó y se murió. No, seamos sinceros, digamos las cosas como son, porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. Y especialmente con los hijos o menores, después nos van a recriminar y nos van a decir, ¿por qué no nos lo dijeron? ¿Cuál es el problema de por qué ustedes no nos lo dijeron? Y vamos a generar más problemas y posibles casos de futuros suicidios o posibles casos de rebeldía, de mala conducta, de psicópatas, de no sé qué, porque pues obviamente es una reacción después de rebeldía y de reacción porque no les dijeron las cosas. También animar a la automedicación o no confrontar la automedicación. Suele pasar que entonces una forma de manejar el duelo es el automedicarse. No, es que yo no puedo dormir, entonces que la valeriana, que no sé qué, o nosotros mismos les animamos, no, hágale, tome algo para que pueda dormir porque usted está... No, esa no es la solución. Esa persona tiene que pasar por el proceso de duelo, tiene que poder enfrentarlo, pero la automedicación solo es negar y no enfrentar la situación y pues no va a traer solución. ¿Qué ayuda? Porque todo lo que vimos es como un poquito desalentador, pero también hay cosas que usted puede hacer para ayudar en ese caso. Esté dispuesto a hablar sobre todo, aún lo incómodo y difícil. Sea usted una presencia ahí, de que ellos se puedan abrir su corazón y decir, mira, es que yo me siento así, yo me siento culpable, es que que ellos puedan abrir su corazón y botar todo. Y hasta que mejor dicho, esté hasta dispuesto a escuchar que le cuenten, no, mira, yo lo encontré y encontré que estaba ahorcado y lo vi azul y le vi que los ojos le salían y mejor dicho, que le explica todo horriblemente y porque fue la persona que lo encontró y tal vez tú te sientes incómodo y ya te lo estás imaginando y ya te están dando pesadillas, pero esté usted dispuesto a que le puedan hablar sobre todo y que usted también les pueda hablar de las cosas como son. También anime al procesamiento emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Decirles, llore, patalee, grite, maneje, procese eso emocionalmente.
desahóguese. Realmente no decirle, no, usted no puede, no llore, no, tranquilo, fresco, no, dejémosle que pueda procesar sus emociones, que pueda procesar sus pensamientos, sus sentimientos, porque eso finalmente va a traer sanidad, eso le va a permitir llegar como a la paz en cuanto a toda esa situación. También anime a tener rituales de duelo. La tendencia es, bueno, la verdad es que en un suicidio, muchas veces el que suicidó, y no siempre es así, y muchas veces no es así, creo que hoy en día es más que no, pero muchas veces sí dejan una carta de despedida, pero algunas veces no, pero las personas que se quedaron no se pudieron despedir de la persona. Entonces ellos lo que necesitan es tener algún ritual donde ellos se puedan despedir de la persona y animarlos a ellos a decir, bueno, ¿cómo crees que tú puedes despedirte de él ahora ya muerto? Sea que usen la silla vacía, sea que ya vayan al cementerio y ante la tumba exprese su dolor, que escriba una carta, que haga un video, no sé, que tal vez haga un dibujo. Todo dependerá de la persona, pero animar a que ellos tengan rituales de duelo, de poder cerrar eso, de realmente despedirse de esa persona, de poder dejarla ir, porque eso es muy necesario. Porque cuando, por ejemplo, una persona está enferma y uno sabe que se va a morir, pues uno se va despidiendo. Uno le dice antes de tiempo cuánto la ama, cuánto no sé qué, pero cuando una persona se suicidó, esa posibilidad no hubo, entonces hay que tener rituales de duelo. También es necesario que se recuerde a la persona de manera realista. La tendencia es que cuando alguien se suicida, pues al momento pues uno no entiende, pero después llega un punto donde ya uno lo hace un santo. Sí, no lo recuerda como es, y es recordar a la persona de manera realista, como realmente era, lo bueno, lo malo y lo feo. Y ser consciente de que no siempre era la persona deprimida, por ejemplo, también, que no siempre era la persona problemática, pero también que no siempre era la persona feliz de la vida, sino recordar a la persona de manera realista. También permitir que traten con esos asuntos de sentimientos de culpa a su ritmo. Porque nuevamente muchas veces queremos acelerar el proceso, entonces le queremos decir, no, pero tú no eres culpable, eso no, tú no pudiste darte cuenta, no sé qué, no sé cuántas, ya admite, supera tus sentimientos de culpa, y no, tenemos que darle tiempo al tiempo y que ellos manejen eso, que se puedan como que llegar a la paz a decir y entender realmente, oye, sí, yo no soy culpable de ese suicidio. También ayúdenles a recibir información, ayuda de otras fuentes. Nuevamente, ustedes están limitados, entonces remítanlos a personas que les puedan ayudar con su duelo. Ustedes acumulen información como volantes o algo de manejo de duelo complicado o algo así, o tengan algo para ustedes poder darles información para que ellos puedan saber el manejo, averigüen de grupos de ayuda para personas que experimentaron un suicidio en su familia, para que poder ayudarles mucho más allá de lo que ustedes pueden proveer. También ayúdenles a hacer duelo juntos como familia, porque nuevamente lo que les decía, ¿no? La tendencia es que de repente cada uno hace su duelo por separado, pero fue algo que le pasó a la familia. Entonces, que la familia junta pueda hacer ese duelo, que juntos puedan recordar a ese ser querido que se murió, que juntos puedan llorar esa persona. Que juntos puedan recordarla, pero que hagan juntos eso, porque eso va a fortalecer a la familia, les va a ayudar
y va a prevenir nuevamente futuros suicidios. También ayudémosles a encontrar un ambiente espiritual seguro y un consuelo en la fe. A veces la iglesia, como les decía al comienzo, hace más daño que bien. Entonces, proveámosles más bien un ambiente espiritual seguro, consuelo en la fe, un lugar donde ellos pueden realmente sentir de que no tienen que ser perfectos, pueden abrir su corazón, pueden ser vulnerables, pueden venir con sus dudas, pero que también ahí está un Dios que los consuela, que está con ellos, que comprende su dolor, que sufre con ellos y realmente que ellos puedan encontrar consuelo en esa fe que ellos tienen. También prepárese para esos aniversarios o eventos que puedan ser dolorosos. Por ejemplo, pues el aniversario de la muerte, el cumpleaños de esa persona, Navidad, Año Nuevo, graves, momentos muy dolorosos. Tal vez si era un joven, la fecha en la que se iba a graduar. Si era el papá, el aniversario de bodas. Todas esas cosas estemos como muy conscientes, muy pendientes, y en esos días tenemos que tener cuidado especial de la familia y de los seres queridos, porque esos momentos van a ser muy duros, por un lado, pero también pueden detonar emociones que van a necesitar un cuidado especial. Entonces tengamos eso muy, muy presente. Y como decía, estemos ahí con ellos, sin juicio, a largo plazo, porque esto es algo que va a tomar tiempo. Y esto es algo de lo más importante. Tal vez tú no sepas ni qué decir. Y ahí, si no sabes qué decir, no digas nada antes de que la embarres. Pero tú puedes estar ahí con ellos, presente, con un abrazo, simplemente estando ahí, diciendo, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Te limpio la casa, te cocino, te llevo a los niños a alguna actividad que ellos tengan, o los saco a los niños para que se distraigan un poco. Eso a veces ayuda mucho más que cualquier palabra y cualquier otra cosa, porque se sienten amados, se sienten valorados, sienten que aunque hayan perdido a su ser querido, ellos siguen siendo valiosos, ellos siguen siendo importantes, y eso es de ayuda. Nuevamente, puede que esto los deje más bien desafiados, asustados, pero lo importante es que ustedes puedan comenzar a hablar, ponerlo sobre la mesa, ser conscientes del problema, y nuevamente ahí está el correo, el WhatsApp, la página, el Instagram, y espero que esto les ayude, les desafíe. No quiero dejar el resto del tiempo como para cualquier pregunta que puedan tener. Si quieren, dejo yo aquí de compartir pantallas y ya pudieron tomar la foto. Si no, la vuelvo a poner. Pero entonces no sé qué preguntas tengan. Espérenme, miro todo lo que hay. Y claro, gracias a los que hay en el chat abren su corazón. Sí, no es fácil cuando uno tal vez dice, ay, yo lo iba a hacer y iba a visitarlo y no alcancé. Sí, que seamos lugar. Y si duele, Nelia, gracias por ser tan sincera. Y bueno, es duro. Yo creo que, pues digamos, no tienes por qué o sea, yo sé, no, uno se siente culpable por no haber ido. Creo que más allá de, pues, ya ese caso tristemente no se pudo ayudar, pero estar más sensible y decir, hacerle caso, yo creo que y no es por condenar, pero seamos sensibles al Espíritu Santo. Cuando Él nos dice, vaya,
hagámoslo. Y ser también conscientes de que va a haber casos donde tal vez sí, después digamos, yo iba a ir y no fui, porque a veces se nos pasan las cosas, somos seres humanos y vamos a fallar. Es lo triste que uno tiene que decir. Yo creo que esto nos debe sensibilizar más y hacernos más sensibles a lo que el Espíritu Santo nos muestra, pero también hacernos conscientes de que van a haber casos donde todavía se nos va a pasar y no nos vamos a dar cuenta, pero que eso con el tiempo vaya bajando y que si nosotros todos trabajamos en equipo y si todos estamos conscientes, tal vez yo no me dé cuenta que la persona a mi lado está sufriendo de eso, pero la persona que está sentada al otro lado de esa persona sí se da cuenta y le ayuda. Entonces, y bueno, Katy, te pido perdón en nombre de la iglesia por los juicios que ellos han hecho. Me duele que los hayan hecho sentir así. Me duele por lo que hayan pasado, realmente. No alcanzo a entenderlo y te mando un abrazo a la distancia y sobre todo te pido perdón en nombre de la iglesia, porque lo que ellos han hecho es lo incorrecto y no somos quien para juzgar. Y Dios conoce el corazón y Él conoce a tu hermano. Y Él sabe también que Él la llevó a ese punto. Y conoce su corazón y bueno, ella tal vez no parecía, pero pues tú ya sabrás tal vez algunas de las cosas que ella estaba pasando, pero Dios conoce su corazón. Y yo creo que, como les compartí, yo no sé si estuviste hace 8 días, pero Dios conoce el corazón y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y su salvación es por gracia. Y yo puede que ahorita me dé un paro cardíaco y mi último pensamiento haya sido un pensamiento impuro. Entonces me fui por eso al infierno. Creo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y si fuese así, nadie se iría al cielo. Pero Dios nos salvó por gracia. Él conoce nuestros corazones realmente, Él conoce y supo hasta el último momento que estaba pasando con tu hermana. Y él sabe. Y yo digo nuevamente, aférrate a Él, pídele a Él si tú no sientes paz, que Él te dé la paz, pero ten la certeza de que Él sabe realmente su corazón. Y Él sabe el dolor por el que ella pueda haber estado pasando y Él entiende el dolor por el que ustedes están pasando. Y nuevamente no somos quienes para juzgar. Sí, hay algunos que tal vez no dan señales así porque son más impulsivos, pero la tendencia es, como les compartía hace 8 días, que sí hay ciertas señales, pero a veces no nos damos cuenta. Porque sí, a veces son momentos así de crisis y en la crisis se toman decisiones a veces sin pensar y de ahí es avanzamos. Buena la pregunta, se inicia preguntando acerca de sus sentimientos, como lo explicaste, pero ¿cómo va este tema de la mano a la luz de la palabra? Bueno, tú puedes abordar ese tema de muchas maneras a la luz de la palabra, porque tú puedes, por ejemplo, hablar desde la perspectiva de algún ejemplo bíblico de un suicidio y preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué piensan al respecto? ¿Y qué creen que Jesús habla o que la Biblia habla al respecto? Una forma de abordar también ese tema a la luz de la palabra es mostrar que Dios es el dador de la vida,
que Él tiene el control de nuestra vida, hablar del propósito de nuestra vida, hablar de que Él tiene contados nuestros días y Él quiere que le confiemos. Puedes abordarlo desde el tema del sufrimiento, del manejo del sufrimiento, y que a veces, que cuando uno está sufriendo mucho, pues uno piensa en solucionarlo con esto, con aquello, y entre ellos el suicidio, pero esa no es la solución. Hay muchas maneras de que tú lo puedes abordar a la luz de la palabra. Espérame ahí, un momentico. Te puedo dar algunas citas adicionales, espérate. Que a ver si lo encuentro así a la... Puedes también, por ejemplo, una forma de abordarlo es pues decir que sí, que Dios es el dador de la vida y solo Él tiene el derecho a quitarla. Ahí puedes decir Job 1:21, 1 Corintios 6, 19 y 20, pero también puedes, y con los jóvenes especialmente, decir, Jesús también fue tentado a suicidarse, en Mateo 4. Y Hebreos 4, 15 al 16 dice que Él nos entiende y nos puede ayudar. Puedes usar Jeremías 29, 11 para hablar de propósito. Puedes usar Romanos 6, 23, que su plan es para vida y no muerte. Juan 10, 10. Puedes usar que la solución al desespero y la falta de esperanza es la fe en Dios, con Salmo 33, 20 al 22. También hablando de que Él no nos abandona en medio de cualquier dificultad, como dice Salmo 46. Lo puedes abordar desde el punto de que Él entiende nuestros sufrimientos, ¿sí? Tenemos diferentes ejemplos y esos personajes bíblicos como Job, que hablan de que querían morirse por sus problemas y finalmente se aferraron a Dios. Todas esas, o sea, hay muchas formas y yo creo que todo depende también de tu propio grupo de personas. Tú vas a ver qué más puede ayudarles. Sí, o sea, todos esos ejemplos que están ahí dando en el chat como ejemplos de personas en la Biblia que a pesar de la situación difícil, al final Dios los ayudó, les dio fuerza y estrategia para salir. Sí, todas esas cosas. Puedes usar el aguijón de la carne de Pablo, demostrar si él vivió con un sufrimiento, pero él no se suicidó, sino él se aferró a Dios. Todo depende, todo depende. Lo primero es abrir el camino para hablar del tema y de ahí dejarte guiar con todas las formas diferentes de cómo abordar. No sé qué otra pregunta haya. Lali, no sé si tienes ahí preguntas que hayan hecho. ¿Estás muteada? Que ando hoy desde el celular y ando perdida. Eso es, estaba viendo que no tenemos preguntas en YouTube. Si usted tiene alguna preguntita o algún comentario, sería ahorita, ¿verdad? Para poder resolverlo y poder entonces cerrar el tema con que quede bien clarito. Pero sí, muy importante realmente lo que estamos viendo y me gusta mucho el enfoque de Rebeca al decirnos no somos expertos, ¿verdad? Aunque llevemos una charla. Este es principalmente para despertar en nosotros la astucia de ver más allá de lo que muchas veces vemos. Es abrir los ojos un poquito a la realidad de lo que está a nuestro alrededor. Y a veces pensamos, no, es solo cosa de niños o es solo cosa de jóvenes. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando que en la niñez
es donde nosotros podemos afianzar las verdades de la palabra de Dios para esos momentos de angustia, para realmente, sea que sea en la niñez ese problema, o sea que sea en la juventud o más adelante, que realmente esa persona pueda saber por medio de la palabra de Dios sembrada en su corazón, que aún en las situaciones más difíciles hay esperanza. Y eso lo hacemos cuando damos una enseñanza clara y completa de lo que es la palabra de Dios. Nos decía Rebeca, hablemos del sufrimiento, hablemos de que a los hijos de Dios no siempre nos va bien. No, todo nos ayuda bien, pero no siempre nos va bien. No siempre vamos a pasar todo perfecto. Entonces, es muy importante cuando nosotros enseñamos a los niños a abrir los ojos a estas realidades, porque cuando estamos frente a un niño y vemos a Jonás lleno de problemas, muchas veces decimos, ay, es que era desobediente, pero Jonás prefirió que lo tiraran al mar. Dígame si no es una forma de desechar su vida y decir, ah, estoy dormido, ¿qué importa si el barco se hunde? No voy a hacer nada por mi vida. Jonás estaba en un punto donde no le importaba su vida, lo iban a tirar, no le importó, él se fue ahí, él nunca rogó a Dios, sin embargo, aún en medio de ese tiempo de Jonás y los tiempos más difíciles, porque lo del barco no fue lo más difícil, él vio la mano de Dios y la gloria de Dios, porque había una palabra en su corazón y había un propósito. Entonces, que esto sea para nosotros ser muy intencionales en que realmente los chicos sepan que sin importar la circunstancia, y aun cuando son desobedientes, y aun cuando tal vez esos problemas hayan sido su culpa o no hayan sido su culpa, si fue que ellos se metieron y tomaron malas decisiones y ahora no saben cómo resolverlo. Tenemos muchas chicas que han enviado fotos y luego esas fotos se hacen virales y llega a un punto donde ella dice, yo me mato porque no soporto que todo el mundo esté viendo mis fotos en este momento y es mi culpa porque yo las envié, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones son reales y tenemos chicas grandes, pero aún más pequeñas. Yo atendí una mamá en este último mes y me decía, es que a mi hija de 9 años le tuve que quitar el celular porque por medio de Fortnite la contactó a alguien ahí, un amigo, un hombre, que se pasaron a WhatsApp y la niña le estaba mandando fotos a este hombre, ¿verdad? Que obviamente era un adulto. Entonces, no es algo de lo cual nuestra generación está exenta. Entonces, nosotros siempre veamos eso, de que aunque los chicos estén ahí adentro de ese pez, puedan clamar a Dios por su vida. Y yo creo que esa es la forma en que podemos prevenirlo. Es decir, no podemos quitar toda situación, pero queremos que aún en su punto más fuerte de desesperación, esa palabra de Dios sembrada en su corazón les haga clamar a Dios por su vida y nosotros poder estar ahí para acogerlos. Y me gustaba mucho cuando Rebeca decía, no demos respuestas ya hechas. No, no, tenga fe. No, no, todo va a estar bien. Y eso no, escuchemos de verdad los problemas, porque cada uno tiene un problema y para él esa es la magnitud. ¿Quién me llama? Pero no sé, creo que en el chat hay alguien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Nada más un comentario que sí, bueno, sí, gracias a Dios, pues sí, demos gracias a Dios por los que no hemos pasado por eso, pero sí es estar atentos a aprender y sobre todo a comprender. Yo creo que hoy estamos enfrentando una situación en donde el cristianismo debe ser real y debe ser práctico. No debemos dar respuestas ya las típicas respuestas que ni las pensamos. Vemos ahí, como compartían algunas personas que sí han pasado por sufrimientos y por situaciones que han recibido tal vez respuestas las típicas respuestas, ¿no? Que se fue al infierno, que no tuvo suficiente fe, muchas veces se dice dependiendo de la situación eso. Pero nosotros debemos realmente pensar, ser un poquito más como Jesús. Jesús tuvo compasión de la multitud, vio el dolor de las personas y los encontró en ese dolor
Él condenó y juzgó a los fariseos porque eran unos religiosos y ellos creían que ellos ya la tenían clara. Pero a las personas que estaban sufriendo y a las personas que estaban expresando su dolor, él siempre les mostró compasión y él nunca las condenó. Él trajo la solución y después sí los animó a un cambio, pero desde el amor, desde la ayuda práctica. Yo creo que nosotros también hoy en día debemos ser personas que somos sensibles a la necesidad y al dolor alrededor nuestro, tanto en nuestra comunidad cristiana como en nuestra comunidad secular. Necesitamos ser Jesús encarnado. Muchas personas no van a ir a una iglesia y no van a escuchar nuestras predicaciones. Ellos van a ver nuestra vida y van a ver nuestro amor. Y eso es lo clave. Y nuevamente, no somos quien para juzgar lo que está pasando en la mente y el corazón de otra persona. Y no podemos nosotros decir que esa persona hizo o deshizo, que no fue cristiana. Yo no soy quien. Yo puedo aquí hacer la cara de la más santa y todos ustedes pueden creer que yo soy la más santa del planeta, pero ustedes no conocen mi corazón. Por dentro puedo ser la más perversa y viceversa. Puede haber una persona que todos creamos es la peor persona, pero por dentro tiene un corazón que ama a Dios de todo corazón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y lo que decía, estar presentes, estar acompañados, acompañando, y tal vez, si es necesario, entonces armar equipos de seguimiento más pequeños para poder realmente dar seguimiento a los chicos que tenemos a cargo especialmente, que es lo que nos convoca acá. Claro que sí. Definitivamente cuando vemos la situación real de nuestras generaciones, porque tal vez antes eso no se veía en un ministerio de niños, no era necesario hablar de esto, pero cuando nosotros vemos la generación actual, nos damos cuenta que el trabajo de padres y de servidores de niños en las iglesias no puede ser superficial, porque el enemigo hoy en día no es superficial con nuestra niñez. Él va a fondo, él va a tope y trata como él quiere matar, destruir, ¿verdad? Y robar lo que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces nosotros no podemos seguir creyendo que son los chicos que sí les gusta cantar, que sí les gusta bailar, que sí les gusta pintar, pero eso no son todo lo que son ellos. Entonces realmente necesitamos enfocarnos a ser bien intencionales en ser buenos discipuladores, seamos padres o seamos maestros, realmente en llevar a esos niños a que conozcan la palabra de Dios, porque al fin y al cabo cuando las cosas vengan, lo único que ellos van a tener como soporte va a ser eso, y a nosotros por otro lado, pero realmente que podamos nosotros ser intencionales, nos decía Rebeca, conocer a nuestros niños. ¿Cuántas veces nos damos cuenta? Tal vez ese que es muy inquieto, que es muy tremendo, ese día llegó calladito y usted dice, gloria a Dios, me dejó dar la clase, pero realmente fue que él se estaba portando bien o que está pasando por una situación interna. O sea, realmente necesitamos aprender a ver con nuestros ojos naturales y a orar para tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver la necesidad de las generaciones, porque ya no es la misma necesidad de que estoy celoso de mi hermanita o que quiero un juguete. No, ellos tienen necesidades reales y necesitan del Señor en una forma real y potente en sus vidas. Entonces, si usted es papá, sepa que su hijo necesita del Espíritu Santo que le acompañe, necesita que usted le acompañe y necesita que la palabra de Dios esté guardada en su corazón. Entonces, en medio de todo lo que hagamos, que él sienta pertenencia a la familia de Dios sin importar lo que esté pasando, que él sepa que su Padre Celestial le ama y le va a cuidar, aún en los momentos más difíciles, él va a estar con él. Y si somos maestros, que nosotros acompañemos ese trabajo siendo realmente muy intencionales y reflejando con lo que hacemos, más importante, ese amor de Dios, reflejando con lo que hacemos ese cuidado de Dios, reflejando con lo que hacemos esa pertenencia al cuerpo de Cristo. Entonces, no sé si Rebe tiene algo más que decirnos porque no vi más preguntas.
No, simplemente animarlos a que realmente apliquen lo que han aprendido, que sean sensibles, pero también que no se condenen por tal vez, uno, errores pasados, pero también si el día de mañana tal vez algo se les escapa, lo importante es hacer el mejor esfuerzo, pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe y realmente ir adelante y avanzar. Yo creo que Dios los ha puesto en esos diferentes lugares por algo, les ha encomendado a esos chicos porque confían en ustedes. Y ahora que ustedes tienen esta información, sí son responsables del manejo que le van a dar. Entonces ya ahora saben, ya ahora tienen, ya saben cómo poder ayudar. Entonces ahora tienen una mayor responsabilidad de lo que tenían antes en cuanto al tema. Pero mucho ánimo y nuevamente cualquier cosa aquí a la orden. Y nuevamente un abrazo a aquellos que abrieron su corazón y que están pasando por momentos difíciles por duelo tanto en la familia como personas cercanas, tal vez estén luchando con culpabilidad, con dolor, con juicio. Les mando especialmente a ustedes un fuerte abrazo y como decíamos, dense el permiso de pasar por el duelo, de manejar eso, de buscar ayuda si es necesario, de poder desahogarse, de poder manejar ese asunto, porque ustedes primeramente ahorita tienen que también pasar por eso y está bien, es normal, y es algo duro, pero ustedes tienen mis oraciones, mi ayuda, mi abrazo y sobre todo Dios está con ustedes y los está abrazando y quiere consolarlos y apoyarlos y Él no los va a abandonar y Él no los condena a ustedes. Así es, muchísimas gracias Rebeca por compartir con nosotros. Oramos que Dios siga bendiciendo tu ministerio, que te use, que pueda seguir siendo esa extensión del amor de Dios para todos los jóvenes que te busquen, que te encuentren, igual que siempre abra las puertas y que te llene de gracia para cuando estés llevando esta esperanza que estás sembrando en las nuevas generaciones. Y realmente a cada uno de ustedes oramos también que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestro corazón y que nosotros podamos ser esos líderes y esos papás que Dios quiere atentos a las necesidades de estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere ahí despedirse, bueno, ahí por el chat están despidiéndose. Gracias a Tato que nos hizo el favor de transmitirnos hoy. Y bueno, que Dios, de igual manera la charla queda en nuestro canal de NG4 a las nuevas generaciones. Ya pues después lo editamos para quitarle el principio y ahí un poquito al final, por si usted necesita como material de consulta y pueda volver a reevaluar lo que hemos aprendido en la charla o bien compartirlo con otro papá o tener material de referencia para compartir con los papás de su iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Buenas noches.